El Real Santuario de San José de la Montaña se levanta en Barcelona, en la llamada Montaña Pelada, en el barrio de la Salud, muy cerca de la finca Güell. Su construcción se desarrolla entre 1895 y 1902. El conjunto responde a un estilo neorrománico historicista, con matices modernistas. Su autor es Francisco Berenguer i Mestres, maestro de obras y colaborador cercano de Gaudí, aunque nunca llegó a titularse oficialmente como arquitecto. Berenguer, natural de Reus, fue hijo del maestro de escuela de Antoni Gaudí, con quien colaboró en múltiples ocasiones. Entre sus trabajos más cercanos al entorno del santuario destacan su intervención en el complejo del Parc Güell, donde llegó a vivir Gaudí durante años, y la iglesia de San Joan. Su trayectoria fue evolutiva, comenzó dentro del modernismo, incorporó después elementos historicistas y eclécticos, y más tarde se acercó a planteamientos más racionalistas, construyendo un estilo propio, de transición. Pero el santuario no puede entenderse sin su origen humano. Madre Petra de San José, nacida en Málaga en 1845, sintió desde muy joven una llamada clara: ayudar a los más pobres y desamparados. Su vocación fue temprana y firme. Fundó la Congregación de Madres de Desamparados en 1873, orientada a la atención de los más vulnerables. Creó hogares, asilos y espacios de acogida. En 1884 fundó en Ronda el asilo de San José para huérfanas. Más tarde, su obra se extendió a Cataluña, especialmente a Barcelona y Manresa, donde incluso las dificultades económicas no lograron detenerla. Y entonces, cuando el proyecto parecía perdido, ocurrió lo inesperado. Una donación cambió su destino. Carmen Masferrer cedió una gran finca a Madre Petra, unos 300.000 metros cuadrados en la Montaña Pelada, junto a terrenos vinculados a las fincas de Can Coll i Pujol, y Can Muntaner de Dalt. Este entorno formaba parte del área relacionada con el proyecto del futuro Parc Güell, impulsado por Eusebi Güell. En ese espacio elevado, alejado del ruido de la ciudad, entre 1895 y 1902 comenzó a levantarse el santuario. Y entonces, surgió algo más que arquitectura. Un hecho sencillo desencadenó una devoción inesperada. Una mujer, viuda, con hijos, a la que iban a amputar un brazo, pidió permiso para escribir una carta a San José. La colocó a los pies de la imagen. Poco después, el brazo sanó. El hecho se difundió rápidamente por Barcelona. Y en poco tiempo, el santuario comenzó a llenarse de cartas, peticiones, agradecimientos, promesas. Madre Petra de San José vivió esa explosión de devoción con intensidad. Siempre confió en la intercesión de San José, incluso en los momentos más difíciles. Viajó al Vaticano en varias ocasiones, y mantuvo relación con la jerarquía eclesiástica, aunque no exenta de tensiones. Su forma de actuar, basada en la devoción popular, las donaciones, y prácticas poco convencionales, como la quema de cartas o la aceptación de esvotos, generó recelos en algunos sectores. Aún así, su respuesta fue firme. Si esta obra no es de Dios, yo misma le daré la patada. Pese a las dificultades, su obra fue reconocida oficialmente. Obtuvo la aprobación del obispo de Málaga y posteriormente decretos pontificios que dieron respaldo jurídico a su labor. El 16 de agosto de 1906, en Barcelona, falleció Madre Petra a causa de una diabetes avanzada.
sus restos tuvieron un destino complejo, varios traslados, profanaciones y pérdidas, hasta ser finalmente recuperados y trasladados a la Casa Madre de Valencia, donde reposan actualmente. El 1 de octubre de 1994, el Papa Juan Pablo II la beatificó, reconociendo oficialmente su vida de santidad y autorizando su veneración. Un paso que la sitúa en el camino hacia una posible canonización. Hay lugares que no nacen, se sueñan. Y este comenzó así. Madre Petra de San José lo imaginó cuando todavía no existía nada, solo fe, solo intención, solo una idea que parecía imposible. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Casi como una carambola del destino, o para muchos, un auténtico milagro, apareció Carmen Masferrer, donando la finca donde hoy se levanta el santuario. A partir de ahí, todo empezó a encajar. Llegaron las donaciones. Llegaron los permisos. Y apareció la persona capaz de darle forma a ese sueño, Francisco Berenguer y Mestres. Un arquitecto sin grandes títulos, pero con una visión extraordinaria. Con el paso del tiempo, el santuario comenzó a consolidarse como un importante centro de devoción, lo que también lo convirtió en un lugar visible, y por tanto, vulnerable. Al inicio de la Guerra Civil Española, el conjunto sufrió graves daños y quedó prácticamente destruido. Tras el conflicto, el edificio era apenas reconocible, lo que hizo necesaria una larga etapa de restauración destinada a recuperar no solo su estructura, sino también su valor simbólico y espiritual. El resultado es un conjunto arquitectónico concebido no como un edificio aislado, sino como una composición armónica integrada en la montaña. Su diseño se adapta a la pendiente mediante terrazas sucesivas, conectadas por rampas y escaleras, generando una organización fluida del espacio, que refuerza la sensación de amplitud y monumentalidad. Más allá del santuario en sí, el conjunto funciona como un pequeño núcleo urbano, en el que conviven residencias de la congregación, espacios comunitarios, áreas asistenciales, jardines y dependencias de servicio. Todo ello configura un entorno vivo, abierto a los fieles, a los visitantes, y especialmente, a los menores en situación de vulnerabilidad, que encuentran aquí un espacio de acogida y protección. En la parte más elevada del recinto se sitúa el edificio principal del santuario, frente al cual se abre una gran explanada rectangular, que organiza el acceso y articula los distintos niveles del conjunto. Desde este punto, el complejo desciende progresivamente en terrazas, hasta conectar con la trama urbana en Travesera de Dalt, donde los jardines actúan como transición entre el entorno urbano y el espacio religioso. El edificio principal se presenta desde el exterior como una estructura sólida, casi fortificada, construida en piedra clara procedente de canteras cercanas. Su composición puede entenderse a través de 3 volúmenes, claramente diferenciados, pero perfectamente integrados. El primero, el de mayor tamaño, es de carácter austero, alberga las dependencias de la congregación y los hogares de acogida organizados en torno al claustro. El segundo corresponde a la iglesia principal, situada en el corazón del conjunto. El tercero es la Casa de Carmen, una construcción más discreta que se integra en una de las esquinas del recinto. El acceso al santuario se realiza mediante una gran escalinata de doble barandilla, que salva el desnivel del terreno, conduciendo a una terraza mirador. La escalera está perfectamente integrada con una barandilla de piedra, y anticipando el carácter solemne del lugar.
Elementos como los arcos de medio punto, las ventanas profundas, y la sobriedad decorativa transmiten una sensación de equilibrio, solidez y espiritualidad contenida. En el interior, un amplio vestíbulo conduce al claustro, que actúa como eje articulador de la vida del conjunto. Este espacio cerrado y sereno se estructura mediante galerías porticadas, que rodean un jardín central, presidido por una fuente con la imagen de San José. Podemos ver multitud de veces grabadas las letras, JMJ, Jesús, María y José, los tres amores de Madre Petra. Este espacio representa un ambiente de recogimiento, que contrasta con el entorno urbano exterior. En el lado del claustro junto a la iglesia, se encuentran dos estancias significativas. La primera es la sala capitular, ordenada, y casi detenida en el tiempo. En ella, cada madre superiora de la congregación tiene su espacio de recuerdo. Preside la sala un cuadro que muestra a Madre Petra de San José ante Pío X, evocando una de sus visitas al Vaticano. Desde allí se accede al oratorio, un espacio íntimo, redecorado a partir de 1950, y donde falleció Madre Petra. En su interior se conserva el sagrario. La imagen original de San José de la Montaña, adquirida por la fundadora por 200 pesetas. Y un retrato único de Madre Petra, realizado por la monja benedictina Isabel Guerra. Aquí la luz entra suavemente a través de las vidrieras de Antonio Díaz Rovira, que representan el tránsito de la Beata. La iglesia principal se sitúa en la zona central, protegida. Madre Petra insistió en que fuera amplia, para poder acoger a fieles de todo el mundo. Su decoración actual data de los años 40. Tiene planta basilical de una sola nave. La bóveda está decorada con pinturas que representan la vida de San José, la infancia de Jesús, y escenas relacionadas con la congregación y Madre Petra. En el altar mayor se representa la Santísima Trinidad. En el retablo del altar mayor, encontramos la figura de San José, serena y protectora. A ambos lados del ábside se sitúan dos altares, uno dedicado a la Virgen de los Desamparados, patrona de la congregación, y otro al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de un templo equilibrado, de estilo historicista, con presencia y carácter, tal como quiso su fundadora. Anexa a la iglesia se encuentra la Capilla del Santísimo, o de la Eucaristía por la temática de sus pinturas murales. Desde el exterior, en lo más alto, se alza la estatua de San José de la Montaña, de 5 metros de altura, coronada, dando la bienvenida, y protegiendo simbólicamente el santuario. El tercer volumen es la Casa de Carmen, residencia de la benefactora que donó la finca. Tras su fallecimiento, se integró en el conjunto como parte funcional. Es una construcción sobria, con dormitorios, espacios comunes y dependencias de servicio. Bajo los 3 volúmenes, se extiende una gran base común, que articula la movilidad interna del santuario. En esta base, bajo la Casa de Carmen, se encuentran varias dependencias, un vestíbulo con esbotos y una sencilla tienda donde adquirir recuerdos. Desde allí, se accede a la capilla interior de San José, donde estuvieron los restos de Madre Petra, entre 1920 y 1936. Hoy es un espacio dedicado a su veneración, pensado para la oración personal. Madre Petra fundó una imprenta, que además de medio de comunicación josefino, ha dado la posibilidad de aprender el oficio de impresor, a generaciones de jóvenes acogidos. Con los años ha ido acumulando y conservando maquinaria única, lo que convierte a la imprenta en un museo de artes gráficas único. Por último, destaca la capilla exterior, en un extremo de la explanada, construida entre 1961 y 1972, y pensada para facilitar la oración cuando la iglesia principal está llena o cerrada.
es un espacio abierto donde los fieles pueden dejar cartas a San José, en un buzón situado a los pies de la imagen de San José, manteniendo una tradición muy arraigada. Antes del 19 de marzo, festividad del santo, estas cartas se queman en una ceremonia popular. Eventos como esta celebración atraen a miles de personas y culminan con procesiones y misas. Hoy en día, la congregación continúa su labor social y educativa, especialmente en la atención a menores tutelados por la Generalitat, que deriva su atención a la Congregación de Madres de los Desamparados de San José de la Montaña. El recinto les ofrece vivienda, educación y estabilidad. En esta tarea trabajan conjuntamente religiosas, educadores sociales y otros profesionales. El objetivo final de esta estrecha colaboración es el de la reintegración familiar, si es posible. O en su caso, la preparación para vida autónoma de los menores. Todo enfocado a romper la exclusión social desde la infancia. El Real Santuario de San José de la Montaña es mucho más que arquitectura, es historia, fe y compromiso social. Un lugar donde la espiritualidad y la protección de los más vulnerables se entrelazan, ofreciendo a Barcelona un refugio de silencio, esperanza y humanidad, que sigue vivo más de un siglo después.